El programa de fortalecimiento de gobiernos autónomos descentralizados presenta FORGAD al aire. Un espacio para abordar los temas de la política pública local, el buen uso de recursos públicos, la eficiencia de los modelos de gestión y la articulación del Estado con la sociedad civil. FORGAD al aire con la conducción de Edison Mafla. FORGAD al aire. Hola mis queridos amigos y amigas, especialmente a nuestro Ecuador profundo, a los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales, cantonales, parroquiales. Un nuevo año 2023. Agradecemos por siempre a Producción, a Voz Andina Internacional, que nos da la oportunidad para hablar justamente de temas vinculantes a la administración pública seccional. Nuestros gobiernos autónomos centralizados están en una nueva faceta de su vida institucional, cerrando una gestión pública, pero al tiempo estamos con campaña 2023, no campaña electoral. Y por eso es que este programa tiene justamente esa relación con una temática muy especial, el quehacer de los gobiernos locales en época de elecciones. En época de elecciones 2023, una época bastante sui generis, tenemos 28 días de campaña electoral, y durante estos 28 días no vamos a meternos a hablar de la parte electoral ni de los candidatos o candidatas, pero sí vamos a hablar sobre el quehacer de los gobiernos locales. Los funcionarios públicos que se quedan durante todo este tiempo en la gestión pública seccional, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y para eso un poco de contexto, hemos referido alguna información y por supuesto también tenemos a un entrevistado muy especial que el día de hoy compartirá con nosotros los micrófonos para poder hablar de estos temas tan importantes. Recordemos algunas cosas en lo particular y nos vamos a referir a algunos medios de comunicación, particularmente a Diario El Comercio y también al medio digital Primicias. ¿Qué es lo que nos dice el Diario El Comercio en su publicación del 3 de enero del 2023? La campaña para las elecciones seccionales 2023 se inicia este 3 de enero. Alguna información relacionada al tema nos dice, aunque los candidatos a las elecciones seccionales iniciaron sus campañas meses atrás, el calendario electoral señala que desde el 3 de enero del 2023 arrancan los 30 días en los que formalmente podrán hacer proselitismo político. 3 antecedentes marcan el inicio de este último paso antes de las votaciones del próximo 5 de febrero. Hasta el 31 de diciembre de 2022, el Consejo Nacional Electoral no ha dicho oficialmente cuántos candidatos correrán por unas 5.660 dignidades en disputa. Fíjense ustedes, queridos compañeros, hacemos un paréntesis a la nota, 5.660 dignidades. Continuamos con la nota del Comercio que dice solamente ha señalado que tanto los perfiles como los planes de trabajo de los postulantes ya están disponibles en su sitio web. El jueves 29 de diciembre del 2022, el Pleno del Consejo Nacional Electoral determinó el Fondo de Promoción Electoral tanto para las elecciones seccionales como para la consulta popular que impulsa el gobierno nacional. Si bien el Diario El Comercio determina que no se ha especificado una cifra al respecto, el CNE aprobó dicha determinación para las candidaturas a prefectos, alcaldes, concejales y miembros de juntas parroquiales. Por otro lado, el diario Primicias también en su publicación del 3 de enero del año en cuestión nos dice que la campaña electoral, aquí se determina que son 28 días para la promoción de candidatos y referendos. Este 3 de enero inicia la campaña electoral, aunque la propaganda adelantada ya está en todo el país. La jornada oficial incluye una serie de restricciones para los candidatos. La campaña electoral comienza el martes 3 de enero de 2023 y con esto la propaganda comenzará a difundirse a través de los medios de comunicación y vallas. Pero esta jornada de promoción combinará los miles de candidatos para las seccionales, los del Consejo de Participación Ciudadana y las preguntas del referendo constitucional. Serán 28 días en los que las organizaciones políticas y sus candidatos tienen para convencer al electorado de votar por ellos. En total, los ecuatorianos escogerán 23 prefectos, 221 alcaldes, 1.307 concejales, 4.109 vocales de las juntas parroquiales rurales, 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Además, los electorales tendrán que escoger entre la opción sí y no
para las 8 preguntas del referendo del gobierno. Más allá de los temas de permiso, de propagandas y todo eso, me gustaría particularizar lo que párrafos más adelante el diario Primicias lo determina como los temas de propaganda, medios y vallas, también como los gastos de campaña, deberán ser reportados al Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, hay algunas claridades sobre lo que tienen que hacer los candidatos, obviamente, a estos medios, y recordar que durante la campaña electoral se prohíbe la publicidad de las instituciones públicas, a excepción de estos casos, cuando se requieran informar a la ciudadanía sobre cierres o habilitación de vías u obras alternas, en situaciones de emergencia, catástrofes naturales, cuando se requiere informar a la ciudadanía sobre medidas de seguridad y evacuación, cuando es preciso informar en temas de importancia nacional, tales como campañas de prevención, vacunación, salud pública, inicio o suspensión de periodos de clase, seguridad ciudadana u otras de naturaleza similar. Esto es en relación a los candidatos que piden licencia en sus instituciones porque van a la reelección de sus distintas dignidades. Obviamente queda prohibido a las instituciones públicas la realización de eventos con artistas internacionales durante la campaña electoral y tampoco se permitirá que cualquier persona contrate propaganda sobre el proceso electoral en medios de comunicación. Los candidatos no podrán entregar donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos, excepción de los artículos promocionales reglamentados. Esto es, mis queridos amigos, lo referido a estos dos medios de comunicación con publicaciones desde el día de hoy, martes 3 de enero del 2023. Hagamos una opinión al respecto sobre estos datos que nos manda tanto el diario El Comercio como el medio de publicación digital Primicias. El primer dato importante que tenemos que revisar es que tenemos alrededor de 5.660 dignidades en disputa. Es decir, frente a todo el proceso electoral y luego de que pasaron la etapa de inscripción y que no ha habido ninguna impugnación con respecto a las listas de los distintos movimientos o partidos políticos, ya se determina por parte del Consejo Nacional Electoral 5.600 dignidades en disputa. Estas 5.600 dignidades, imagínense ustedes, divididas por cada organización política, ¿cuántos candidatos al final tendremos? Eso lo sabremos el momento que recibamos la papeleta en cada uno de nuestros recintos electorales. Y para esto también hay que identificar que hay una gran responsabilidad del ciudadano en función de hacia dónde va el desarrollo de su respectiva circunscripción territorial, determinado esto en la parroquia, en el cantón y en la provincia. Otro tema también importante que tienen que ustedes saber es que los planes de trabajo ya se encuentran en la página web del Consejo Nacional Electoral. Informémonos para tomar las mejores decisiones. Otra información que determina el propio Consejo Nacional Electoral es que si bien, además de las papeletas de los gobiernos seccionales, vamos a tener papeletas para la designación de los del Consejo de Participación Ciudadana y la propia consulta popular. Vale la aclaración también que dentro de este proceso, y de acuerdo a lo que determina el diario Primicias, existen algunas restricciones sobre quienes particularmente van a la reelección. Por favor, recordemos que no se puede mezclar la elección de un candidato y utilizar la infraestructura o la maquinaria del respectivo gobierno local al cual esta dignidad, obviamente en funciones con licencia, ¿sí?, van a utilizar dentro de la gestión pública. Y para esto es nuestro telón de inicio, es cómo identificamos justamente qué es lo que tienen que hacer los gobiernos locales durante todos este mes, digamos, de alguna manera que vamos a estar en etapa de elecciones, porque la gestión pública y los servicios públicos no pueden parar. Los servicios públicos tienen que continuar, tenemos que seguir demostrando eficiencia, las obras tienen que continuar, y para ello seguramente tanto las autoridades que queden a cargo de los gobiernos locales, los funcionarios que están al frente de los servicios, tendrán que ajustar y obviamente determinar de acuerdo al calendario que se determina con respecto a la gestión pública, es decir, a lo que determina el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Centralización, en el manejo de la planificación, en la ejecución de obras, pero también en todo lo que tiene que ver con el presupuesto, que además ya viene, en este proceso viene a ser prorrogado para este año 2023. Son temas muy fundamentales que lo queremos conversar con nuestro invitado especial.
Algo adicional antes de darle el paso a nuestro invitado y poder conversar con él estos detalles. Recordemos que el proceso de elecciones tiene que fundamentarse en la planificación local, es decir, todos los planes de trabajo tienen como una principal orientación el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la anterior administración, que nos invita a pensar a todos los ciudadanos que van a tener la responsabilidad de elegir con conciencia y con bastante mesura cuáles son las propuestas que van asegurando o garantizando que el desarrollo no se trunque, no se detenga y más bien se pueda sostener. Por favor, una gran recomendación para ello es revisemos particularmente las ofertas de campaña. El desarrollo local no puede ser simplemente un trámite más, ni un documento que se tiene que colgar en algún perchero de alguna oficina, sino tiene que ser un instrumento de gestión para nuestros gobiernos autónomos centralizados. Sobre todo, por algo que nosotros hemos dicho ya en estos micrófonos, es importante que al momento de hacer un ejercicio de nueva administración o así sea reelecto la autoridad, tiene que haber una transición que permite identificar cómo queda la institucionalidad para asegurar la gobernabilidad en nuestros, valga la redundancia, gobiernos autónomos centralizados, pero también cuáles son todas las herramientas, técnicas, servicios, procedimientos que nos ayuden a interrelacionarnos con otros actores, especialmente los ciudadanos, para también garantizar, por otro lado, la gobernanza local. Y en esta medida nosotros queremos justamente dar la bienvenida el día de hoy a nuestro entrevistado, que va a desarrollar con nosotros este quehacer de los gobiernos autónomos centralizados en época de elecciones, que tiene mucha experiencia en este campo. Le queremos presentar el día de hoy a nuestro amigo de la casa, ya, sí, Winston Bolaños, magíster en Ciencias Políticas y Administración Pública, experto en gobiernos municipales, tiene 30 años de experiencia justamente en este nivel de gobierno, fundamentalmente en el nivel cantonal, capacitador en temas de administración financiera municipal, desarrollo económico local, desarrollo institucional municipal, director financiero del municipio de Ibarra, director administrativo financiero en la AME y profesor en la PUCE, en la maestría de gestión para el desarrollo local. Y también se está inaugurando también como docente en nuestra unidad de formación continua, Forma Andina, en un curso, en un diplomado que va a ser muy interesante también para nuestros gobiernos locales, de los cuales a lo mejor en la parte final vamos a dar algunos detalles para animarles a nuestros amigos, sobre todo a quienes van a asumir el reto de conducir los gobiernos autónomos descentralizados en su respectivo nivel de gobierno. Bienvenido, mi querido Winston Bolaños. Gracias por participar de este espacio radial, pero también visual, porque te cuento que nuestro programa también sale a través de los canales de YouTube. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, muchas gracias. Buenos días, Edison. Un gusto poder participar con tan prestigiosa emisora. Esperemos que los temas que abordemos el día de hoy puedan orientar para una mejor gestión en los gobiernos autónomos descentralizados. Muchas gracias, Winston. Por supuesto que sí, estamos muy seguros de eso y les invitamos a nuestros amigos y amigas de los gobiernos autónomos centralizados a que utilicen este programa Forgada al Aire como repositorio para que puedan revisar las entrevistas. Muchas entrevistas arrojan no solamente normativa, también información clave, herramientas, procedimientos, digamos que tips que les pueden ayudar a nuestros funcionarios públicos, a nuestras dignidades, a que puedan orientar mejor su gestión. Winston, estamos en época de elecciones y seguramente, yo diría principalmente en aquellos territorios donde las autoridades piden licencia y se queda sin la autoridad principal, los funcionarios tienen una gran responsabilidad para mantener el barco a flote, ¿no? Y sobre todo seguir haciendo los servicios y las acciones que se han emprendido y para cerrar adecuadamente este año. De manera general, ¿cuál es tu primera preocupación cuando se hace este tipo de, por decirlo de alguna manera, de un paréntesis desde la dirección de aquellos gobiernos locales que entran en un proceso de elecciones con su autoridad a la reelección? ¿Qué es lo que desde lo técnico se tiene que
tener en cuenta para que el barco siga a flote? Bien, a ver, en base a la experiencia y la renovación de autoridades que periódicamente se viene realizando de conformidad a lo previsto tanto en la Constitución del 2008 como en el COTAD, ¿no es cierto? Siempre existe un reemplazo de la autoridad máxima, en este caso de los alcaldes o prefectos o de presidentes de juntas parroquiales. En el caso de los GAT, por ejemplo, existe el vicealcalde o vicealcaldesa. En el caso de las prefecturas que van por la reelección, también queda la viceprefecta y así por el estilo. Y por lo general, para todos es conocido quién es la autoridad que reemplaza al titular, es de la misma línea política, es su hombre de confianza en cierta forma. Por lo tanto, el alcalde que está trabajando para una reelección o el prefecto que lo está haciendo también para el mismo tipo, sale sin ninguna preocupación o con mayor tranquilidad, por así decirlo. Sin embargo, esta realidad no se presenta en todos los casos. Existen casos muy específicos en donde el vicealcalde no es de la línea política y por asuntos de negociación política tuvo que designarse a un vicealcalde o una vicealcaldesa. Entonces, el alcalde sí sale un poco preocupado. Y eso se ha vivido en estos últimos días en algunos GAT municipales, que necesitaban renovar contratos, pero que como lo podían hacer, si empezábamos con un día feriado, 2 de enero, y ellos ya tenían su permiso por parte, en el caso de los municipios, del Consejo Municipal, ¿no es cierto?, para que puedan operar a partir del 3 de enero en el proceso de campaña. Eso es por un primer momento. En otro elemento que podemos manifestarlo también, que tú ya, Edison, lo dijiste al inicio de esta entrevista, es el tema de que todos los GATs está funcionando ya un presupuesto prorrogado. Y eso hace que, en cierta medida, continúe la administración municipal sin mayor cambio, porque únicamente lo que se va a hacer es ejecutar un presupuesto de aquellas partidas que no se ejecutaron en el año 2022, pero hay sí ciertos tipos de gastos permanentes, por así decirlo, el tema de personal, ciertos servicios, esos continúan tradicionalmente. Hablar de que van a empezar con nuevos proyectos no lo podríamos decir así, porque en el presupuesto prorrogado la mayoría de los proyectos de obra o de infraestructura o de proyectos sociales ya fueron ejecutados el año anterior. Por lo tanto, a la autoridad encargada de la administración municipal o de la prefectura, no le queda más que hacer gestión, en definitiva. Estar pendiente de que la provisión de los servicios públicos, en el caso de que los GATs no tengan sus propias empresas de agua potable, de alcantarillado o de desechos sólidos, se presten sin mayor contratiempo, en definitiva. Procesos de adquisiciones, que sería lo que nos llamaría la atención. Todos conocemos que eso empieza a partir de mediados del presente mes. Por lo tanto, los 15 días en hacer un proceso de adquisiciones es normal, digámoslo así. E inclusive ya si es que se sale con la resolución de adjudicación, ya le corresponderá al titular sacar la resolución de adjudicación. Otro tema que también es importante mencionarlo es que por lo general la autoridad que reemplaza al titular tiene restricciones en cuanto a su accionar, por así decirlo. En algunos municipios, dada la gran confianza que pueda tener con su vicealcalde o vicealcaldesa, tendrá registrado la firma en el Banco Central. Caso contrario, pues lo hace el director o directora financiera más el tesorero o tesorera para los pagos, digámoslo así, recurrentes, como es remuneraciones. Lo de gasto corriente. De gasto corriente, efectivamente. Pero adquisiciones grandes o empezar nuevos proyectos no va a ser posible para la autoridad que está encargada. O sea, esa es una restricción que existe en definitiva. Porque efectivamente hacer todo un trámite ante el Banco Central para registrar firmas del alcalde encargado, que va a estar a lo máximo 30 días, por así decirlo, o en algunos casos será un poco más, a veces no se justifica, pero sin embargo sí existe también eso. Pero repito, cualquier cambio, cualquier manejo que se tenga que hacer, siempre lo va a hacer el vicealcalde o vicealcaldesa encargada con la venia del titular. Es decir, tampoco tiene libertad total
por así decirlo, para poder actuar. Winston, quisiéramos de pronto también, pensemos en aquellas, conocemos de la gestión pública, ¿no? Cómo funciona, y puede existir que muchas cosas que se tienen que terminar en el año 2022 se estén terminando más bien a comienzos de este 2023. ¿Qué quiere decir esto en materia de contratación pública? Seguramente habrán algunas cosas que se comprometieron para terminar de pagarse en este año, y algunos proyectos, obras, productos específicos, a lo mejor de consultoría, que se tienen que desarrollar, termina siendo ya responsabilidad de la nueva, o mejor, de la administración que está encargada. Las responsabilidades civiles, administrativas, de firmar esos documentos ya se compartirían entonces si es que vendría con la nueva autoridad, o eso es una responsabilidad únicamente del administrador del contrato. Nos están comentando esto por interno durante estos días. A ver, si es que son proyectos o servicios de consultoría y que requieren ser pagados ya en el transcurso del presente mes, o que quedaron pendientes de pago, por así decirlo, ¿no es cierto? Esos continúan un trámite. Entonces, todos los procesos de contratación pública o procesos de consultoría tienen un administrador de contrato. Y es este administrador el que solicita a la máxima autoridad, sea el titular o el encargado, se proceda con el pago respectivo. Es decir, va a existir la documentación sustentatoria. Obviamente, en caso de que existan responsabilidades de tipo administrativo, de tipo civil, las asumirá quien autoriza esos pagos. En este caso, si es una vicealcaldesa encargada y autoriza un pago, se supone que se autoriza una vez que ya se hizo todo el control previo por parte de la unidad respectiva, en este caso ya sea la técnica, la unidad de contabilidad, la unidad financiera, y la máxima autoridad autoriza esos pagos. Pero si es que se diera el caso de que existiera una presión por parte de la máxima autoridad y trata de beneficiar a su amigo o conocido, qué sé yo, la responsabilidad la asumiría quien dispone el pago. Obviamente es así. En este caso, el titular está con licencia. Eso se puede verificar con las autorizaciones concedidas por el Consejo Municipal o el órgano legislativo correspondiente, y quien está reemplazándole también tiene, pues, ¿no? Su responsabilidad en este caso. Pero yo diría que no hay por qué preocuparse, por cuanto como son procesos que se vienen arrastrando desde ejercicios económicos, en este caso del año 2022, simple y llanamente continúan, y los pagos que se efectúen van a contar con la responsabilidad del administrador del contrato, con los informes técnicos de los beneficiarios del producto o del servicio. Entonces, no habría por qué preocuparse mayormente. Este es un año de cierre fiscal que traspasa obviamente la barrera del periodo normal, enero-diciembre, porque se va a terminar la gestión cuatrianual en el mes de mayo, ¿no? 2024. Y de acuerdo a lo que determina el COTAD, digamos que queda pendiente el proceso de rendición de cuentas, que por lo general se lo realiza en el mes de marzo 2023, en este caso. Ese proceso de rendición de cuentas es el único que tiene que estar pendiente en el calendario de la gestión pública seccional, o la autoridad que en este momento se encuentra al frente del gobierno local podría durante el mes de enero, como tú nos dices, estos 30 días, podría avanzar algo, no solo en rendición de cuentas, sino en algún otro proceso que necesariamente se tenga que estar pendiente por parte del COTAD. A ver, hay que hacer una puntualización. En el COTAD es muy específico el tema respecto a la rendición de cuentas, que es muy diferente a la rendición de cuentas establecidas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por así decirlo, en la Ley de Participación Ciudadana. Es muy específico y establece que al 31 de enero el área financiera deberá presentar una liquidación del presupuesto, y la máxima autoridad, en este caso el alcalde o alcaldesa encargada, deberá informar al Consejo Municipal sobre la ejecución del presupuesto, cómo se ejecutó, ¿no es cierto?, las reformas que se realizaron, y a su vez también hablar acerca del presupuesto participativo. Es decir, qué pasó con los recursos asignados para los proyectos de presupuesto participativo. Ese es un primer elemento que está previsto en la ley y que tiene que darse cumplimiento. Hay otros temas relacionados con la parte financiera como tal, financiera contable, por así decirlo.
En esta ocasión, de acuerdo con las reformas que se hicieron al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en julio del 2020, hasta marzo tienen que presentar la información financiera, deben remitirla a la Subsecretaría de Contabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas, la parte financiera, es decir, estados financieros, balances, etcétera, etcétera. Y posteriormente, antes de finalizar el periodo de gestión, las actuales autoridades deberán presentar su rendición de cuentas a la ciudadanía, en el cual se va a incluir el presupuesto participativo. Eso ya está clarificado porque no puede darse el caso de que la nueva autoridad que recién ingresa haga la presentación de una rendición de cuentas de un periodo de gestión del cual él no formó parte, en definitiva, porque él empieza su gestión a mediados del mes de mayo del presente año. Esas puntualizaciones habría que hacérselas. Entonces, en ese sentido, digamos que la autoridad que se encuentra al frente del gobierno local, y ya que estamos particularizando de aquellas autoridades que vienen a hacerse cargo por licencia de la dignidad vigente, sí tiene una responsabilidad y orientar a su equipo técnico, sobre todo el administrativo financiero, para que se genere información importante que permita justamente cumplir con lo que determina tanto el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Centralización, y como también el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Es decir, entonces ahí, ya, sí, y entonces hay una inquietud. En ese campo, el legislativo, ¿qué tiene que estar pendiente también? Porque obviamente recordemos que nuestro vicealcalde viene del legislativo para hacerse cargo por un tiempo del ejecutivo, pero el legislativo, ¿qué debería estar pendiente? ¿Y qué debería motivar la autoridad para que esto se desarrolle de una manera muy transparente, ¿no? A ver, hay un elemento que se debe tener en cuenta y que es nuevo si uno lo compara con los periodos anteriores. Desde el año 2010 que se expidió el COTAD y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, ya se consideró el trabajar con el presupuesto prorrogado, ¿verdad? Sin embargo, en esa época se hablaba de que se debería trabajar con un presupuesto prorrogado inicial. En esta ocasión, ¿no es cierto?, se habla de un presupuesto prorrogado codificado, es decir, el presupuesto inicial más las reformas que se hayan realizado durante el ejercicio presupuestario 2022. Por lo tanto, el órgano legislativo, en este caso el Consejo Municipal, hablando de los GAD municipales, deberá tener en cuenta cuál es el monto al que ascendió el presupuesto el año anterior con las reformas y cuál es el monto que se va a aplicar en este año como presupuesto codificado, es decir, el presupuesto inicial 2022 más todas las reformas que se hayan realizado inclusive en los últimos días del año 2022, en diciembre, noviembre y diciembre, digámoslo así. Ese es un primer elemento que debe considerar el Consejo Municipal. A su vez, el COTAD les establece que ellos pueden observar el informe que presenten de la ejecución presupuestaria. Ellos pueden observar, ¿no es cierto?, hacer sus observaciones o aprobarlo. Interesa a la administración municipal que aprueben ese informe de ejecución presupuestaria. Eso es importante, que no sea observado, porque eso le da unos elementos negativos a la gestión de la administración, de la máxima autoridad que está al frente de la administración municipal. Muchas gracias, Winston. Miren, queridos amigos, quienes van a estar al frente durante este mes en los gobiernos autónomos centralizados, desde la parte técnica como política, las responsabilidades, las obligaciones que se tienen no son mínimas. Si bien el municipio, el Consejo Provincial y la Junta Parroquial casi que tienen todos los elementos para seguir funcionando, pero hay particularidades que también ser muy atentos. Digamos que ese es el marco en el cual vamos a basarnos el ejercicio de estos 30 días. Pero yo quisiera saber, tú has tenido, ya no lo hablemos solamente desde el punto de vista normativo, tú has tenido experiencia ya en campo, ¿no? Has sido director financiero, no de nada menos que la Asociación de Municipalidades del Ecuador, y también has estado parte de los gobiernos locales. Yo diría, en este tipo de situaciones, ¿qué es lo que te llega a ti o te llegaba a ti en el escritorio o cuando tú haces consultoría? ¿Cuáles son las principales preocupaciones de los gobiernos locales cuando vienen en este momento? Ya, digamos, más morochamente, Winston, danos una mano, hay que solucionar esto porque resulta que nos dejaron pendiente,
o porque no sabemos cómo hacerlo. Ya ¿qué es lo que tú encuentras, digamos, que en ese pedido, en ese SOS que a veces los gobiernos locales hacen en contacto contigo? A ver, bien traída la inquietud, Edison. Lo que sucede al interno de los GAT municipales, y eso con lo que tiene que manejarse la autoridad encargada, son las presiones que la máxima autoridad le hace al interno. Recuerden que empezamos ya un proceso de campaña que en esta ocasión es de 30 días, empezó hoy día y termina el 2 de febrero. Ya tú diste lectura a unos artículos de prensa, tanto del diario digital Primicias como del diario El Comercio, y ahí ya se esbozaba lo que acontece cuando empieza la época de campaña. Y efectivamente eso es así. Entonces, si el alcalde o el prefecto está de candidato, es obvio que va a recurrir a que la administración municipal o la prefectura le dé una mano. O sea, le dice, échame una mano. Estás encargado, pero dame una mano. No quiere aparecer, pero le dice, dame una mano. Y el financiero es obvio. Yo he tenido llamadas estos últimos días, inclusive hoy en la mañana. Ya empezaba ya el alcalde en su gestión y ya le estaba llamando ya a la financiera que le ayude, pero él ya no es alcalde titular, pues no es cierto, que no, que le ayude, que le está llamando el contratista para que le pague y así por el estilo. O lo típico, está prohibido las donaciones, sin embargo, en este mes es cuando más desfilan de las áreas rurales hacia los GAT municipales, por decir algo, solicitando apoyo. Entonces, que pintura, que cemento, materiales de construcción, etcétera, y etcétera. Eso es a cambio de algo, verdaderamente, ¿no es cierto? No lo hace el candidato, pero lo hace por intermedio de. Ese Utilizando la infraestructura, utilizando la la maquinaria, ¿no? municipal, la maquinaria, las volquetas son cuando más trabajan en este mes, no en las obras municipales, por así decirlo, pero están atendiendo a los barrios, etcétera, y etcétera. Es decir, si hay un cambio de comportamiento. Hay algo que también decía la nota de prensa y yo le doy validez a eso, es de que desde hace 6 u 8 meses atrás, quienes iban a lanzar de candidatos a la reelección, por así decirlo, ¿no es cierto?, empezaron a trabajar en la campaña. O sea, eso no es nuevo. Eso está comprobado, es más, está comprobado empíricamente. Y esto lo hicieron en un estudio en el año 2017, yo recuerdo, en el cual la AME participamos, cuando yo trabajaba ahí en esa época, con la Escuela de Economía de la Universidad de Oxford, la Universidad de las Américas, y la AME participó proporcionando información. Entonces, el economista que vino, que de paso es un ecuatoriano, ¿verdad?, realizó un estudio de unos 5 periodos de administraciones atrás, a la fecha que él realizó el estudio, que fue en el año 2017. Y algo que llamó la atención y que el estudio lo refleja, ¿no es cierto?, es que justamente 8 meses antes de los periodos de elecciones, de todas aquellas autoridades que se lanzaban a la reelección, hacían cambios significativos a lo interno de su presupuesto municipal. Es decir, sacaban recursos de proyectos sociales y los destinaban para obra pública, obras de relumbrón que se conoce vulgarmente, ¿no es cierto?, 8 meses antes de las candidaturas, de las elecciones en cada uno de esos periodos. Eso se llegó a determinar, es decir, el comportamiento, cómo cambia. ¿Por qué no lo hicieron eso antes? Y efectivamente, inclusive a nivel del presupuesto general del Estado, también se logra evidenciar que cuando disminuyen los recursos, lo que más se afecta es el área social. Igual cosa fue acá. Entonces, eso estamos viviéndolo. Ya lo dice el diario El Comercio, ¿no es cierto? Empezaron a trabajar en la campaña como nunca antes lo habían hecho. Es decir, tuvieron 3 años para trabajar en proyectos, pero faltando 1 año para terminar su gestión, aparecen los megaproyectos. En ese sentido, veo que eso no ha cambiado. Definitivamente se mantiene esa cultura política que es propia de los países latinoamericanos, por así decirlo, y que en nuestro país se evidencia mucho más. Entonces, concretando y volviendo a la pregunta inicial, efectivamente la autoridad encargada
tiene que sopesar este tipo de situaciones a lo interno, o el personal del área financiera, el personal administrativo, de igual manera, porque finalmente es la máxima autoridad la que está de candidato y les conviene políticamente que continúe, ¿no es cierto? Entonces vamos viendo ahí que se genera unos enlaces, digámoslo así, de continuidad entre los funcionarios o los directivos de turno con la máxima autoridad. Entonces tienen que colaborar ellos de una u otra manera, y eso es algo difícil de poder evidenciar, porque los recursos que salen del fondo común, que lo maneja el tribunal electoral y todo eso se puede verificar, pero lo otro que sale a través de la administración municipal o de las prefecturas, y en menor grado quizás de las juntas parroquiales, es un poco difícil de que se pueda identificar en tratándose de manejo hacia el tema de la campaña política. Muchas gracias, mi querido Winston. Sí, o sea, estamos un poco partiendo desde la normativa, pero también desde las particularidades, e invitamos a nuestros gobiernos locales a que tengan en cuenta estas consideraciones, sobre todo, yo diría, para ir cerrando un poco esta entrevista, mi querido Winston, en el ejercicio mismo de lo que se planificó. Aquí también habría una corresponsabilidad, digamos que con la ciudadanía, para cumplir lo que en teoría, ¿no?, se hizo participativamente, tanto el plan de desarrollo como los distintos presupuestos que fueron aprobados en estos últimos 3 años. Y ahí va esta última pregunta que me gustaría que recuerde tu experiencia, más bien, ¿qué es lo que se puede motivar? Seguramente las autoridades querrán, las que queden, sea tanto las que han asumido por esa temporalidad de 30 días como las que no van a la reelección y siguen en la gestión pública, pero como ir legitimando de que el proceso electoral no afecta, digamos, que el orden de la gestión pública. ¿Cuál puede ser aquellos visos o aquellas intenciones o aquellas acciones desde la autoridad pública para seguir transparentando la información, haciendo conocer a la ciudadanía o mejor aún, involucrándole en un periodo que no debería confundirse, ¿no?, de lo electoral con la gestión pública normal? Si bien es cierto, sobre ese particular no existe norma alguna, con excepción de lo previsto en la Ley de Participación Ciudadana respecto a la rendición de cuentas y el presupuesto participativo, pero quedaría ya la iniciativa o como mecanismo de gobernanza de la autoridad de turno el que pueda hacer una invitación, por así decirlo. Si la norma le establece que el 31 de enero se tiene que presentar un informe de la evaluación de la ejecución del presupuesto del ejercicio anterior y hablar sobre el presupuesto participativo, porque es muy puntual en ese sentido, deberían hacer una invitación, el alcalde o la alcaldesa encargada, para presentar los avances. ¿Qué proyectos quedan pendientes o cómo se ejecutaron, el costo que llegó a tener el proyecto, cómo se atendió a la ciudadanía, etcétera, y etcétera? Lo podrían hacer, pero lamentablemente esta partecita no se la aplica y únicamente se la cumple desde el punto de vista financiero, presupuestario, digámoslo así. No se lo hace desde el punto de vista de la gestión política, no se lo hace, no obstante que la norma sí lo prevé. Y todo se desplaza, ¿no es cierto?, o se difiere hacia el tema de la rendición de cuentas que lo empieza a coordinar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese es un mecanismo que debería incorporárselo, digámoslo así. No se trata de que va a participar la ciudadanía 2 veces en la rendición de cuentas. No es así. Porque el de la rendición de cuentas que prevé la Ley de Participación Ciudadana es mucho más amplio. Acá estamos haciendo mención a aspectos muy puntuales, muy específicos. Y sobre todo el tema del presupuesto participativo, que es en donde se supone que participó la ciudadanía a través de las asambleas cantonales, asambleas generales que debe realizarse. Y necesitan conocer cómo se cumplió el presupuesto en este sentido. Gracias, Winston. Con esta información yo quisiera más bien animarles a nuestros gobiernos autónomos centralizados a que la herramienta principal de toda gestión pública, aquella que tiene que ser dinámica, sumamente activa durante todo el ejercicio, es el famoso Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Y a la ciudadanía
que se involucren en la gestión pública, que sean parte de la gestión, y que si hay medidas de legitimar la gestión pública es solamente a través del interés ciudadano. Obviamente la voluntad política de las autoridades va a ser fundamental, pero cuando hay interés ciudadano y voluntad política, hay que aprovechar en el buen sentido de la palabra para poder demostrar que lo que se está haciendo no tiene visos ni electorales, y peor aún electoreros, y que el ejercicio de la gestión pública puede ser eficiente, eficaz, de calidad y sobre todo de calidez el momento que haya el involucramiento de todos los actores que impulsan el desarrollo local. Mi querido Winston, yo te agradezco muchísimo por esta entrevista y yo quisiera saber cómo te has sentido en este primer programa que tú participas de Forgada al Aire. Bueno, siempre hay una primera vez, como se dice, ¿verdad? Y me ha parecido muy, muy interesante, sobre todo el poder transmitir algunos elementos de la experiencia de estos últimos casi 40 años, por así decirlo, de trabajar con gobiernos locales, en definitiva. Siempre presto para otras oportunidades. Hay varios tópicos que se los puede abordar tranquilamente, y si el objetivo es que esto constituya también un repositorio digital al que puedan acceder para consultas, estoy presto para hacerlo. Ha sido un gusto participar. Muchas gracias, y te tomamos la palabra. No va a ser la primera, sí va a ser algunas veces que te vamos a invitar en este espacio. Muchas gracias por eso. Y les recordamos a nuestros amigos que esta fue la entrevista con el tema El quehacer de los gobiernos locales en época de elecciones seccionales 2023. Agradecemos a nuestro invitado, pero también a quien está en controles, a nuestros amigos de Voz Andina Internacional, la radio de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Obviamente esta es una iniciativa del área académica de gestión y del programa FORGAD, Programa de Fortalecimiento de Gobiernos Autónomos Centralizados. Mis queridos amigos, con esto terminamos una nueva edición de nuestro programa. Damos un feliz y alegre 2023. Deseamos que esto sea éxitos en sus vidas profesionales y familiares. Y mandamos, como siempre, nuestro saludo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos quienes nos ven en nuestro programa Forgada al Aire. Con ustedes ha sido Edison Mafla en la conducción. Muchas gracias. Hasta luego. Forgada al Aire fue una producción del Programa de Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.